Capítulo 74. Sobrevolando el océano. Mientras se acercaban a Viken estaban Sasuke, junto con Whis, Jan, Neo y Blake. Como no había medios de transporte disponibles ni tiempo que perder, optó por utilizar su Rinnegan para hacer el trabajo, para desgracia de Blake, que odiaba la idea de estar en el suelo y sin control sobre su propio cuerpo. Neo y Jan, por otro lado, vivían un sueño y disfrutaban cada segundo del viaje inesperado. Después de todo, volar así era algo que todos deseaban hacer al menos una vez en la vida. En cuanto a Whis, bueno, Sasuke no soltó la mano en ningún momento, y eso convirtió toda la experiencia en algo romántico que parecía más un escenario sacado de un cuento de hadas. De todas las cosas que sucedieron en este terrible día, o incluso en su vida en su conjunto, este fue el recuerdo que más quiso conservar mientras viviera. Solo estar solo y en los brazos de Sasuke habría hecho que este momento fuera aún mejor. Desafortunadamente, ese sentimiento no duró y pronto todos volvieron a la realidad con una nueva escena de destrucción ante ellos, similar a la que quedaron en Vale. Aunque la estructura de Viken no parecía haber sido afectada directamente, los alrededores de la escuela fueron dañados con cráteres por explosiones y llenos de restos de barcos que habían sido derribados, así como una cantidad considerable de androides destruidos del ejército del Atlas. En cierto modo, fue irónico ver que en el campus de una academia llena de niños se utilizaban armas creadas para reemplazar a los cazadores, proteger a la gente y luchar contra los Grimm. Como resultado, aquí tuvo lugar una batalla tan innecesaria como la de Vale, y el responsable de ella solo podía ser uno. El actor James Ironwood se convirtió en actor en 1963. ¿Estás seguro que no puedo, deal con ese hombre? Sasuke le preguntó a Whis a su lado, poniendo una vez más esa opción sobre la mesa aunque sabía cuál era la respuesta más probable. Tengo 2 clones en camino a Atlas ahora mismo. Deshacerse del pequeño general sería tan rápido y fácil como enviar la orden, aunque pudiera crear graves repercusiones. Whis dudó en responder de inmediato, todavía observando desde arriba lo que había sucedido en el lugar que representaba un sueño para ella y la razón detrás de todo. Las consecuencias de sus propias decisiones. Si bien James Ironwood fue responsable de esto, probablemente solo llegó hasta aquí después de que desafiaron su autoridad y lo obligaron a actuar, especialmente al hacer que Glinde atacara primero para crear una distracción y permitirles escapar. Una vez más, Whis lamentó haber dejado que sus emociones controlaran sus acciones y haber ido hasta Vale para ver a Sasuke y su hermana, donde no pudo hacer nada para ayudar. De hecho, en todo caso, solo había conseguido interponerse y empeorar las cosas. Ella no fue la única que pensó eso. Blake y Jan miraban esto con el mismo nivel de culpa, preguntándose si podrían haber hecho algo diferente, y solo escuchar a las autoridades parecía ser la solución. Teniendo en cuenta el tipo de vida y personalidad que tenían, seguir las reglas y obedecer las leyes era realmente lo último que tenían en mente, y las consecuencias de toda esta rebeldía se avecinaban ante ellos de la peor manera. Necesitaban cambiar para mejor, más aún ahora que habían vislumbrado el poder de Sasuke y estaban muy cerca de obtener lo real. Con eso vendría una responsabilidad que no estaban seguros de estar dispuestos a asumir. Pero que era necesaria para no decepcionar al niño en sus corazones y en el mundo que llamaban hogar. Neo, por su parte, se mostró indiferente ante el escenario que se le presentaba. De hecho, si la atmósfera a su alrededor no hubiera sido tan intensa, habría usado su scroll para tomar algunas fotografías y guardarlas en sus favoritas. Puede que haya sido frío de su parte, pero a Neo realmente no le importaba esta escuela ni ninguna escuela del mundo. Después de verse obligada a estudiar en una academia de niñas en Mistral, llegó a odiar lugares que le recordaban remotamente ese momento jodido de su vida, y esto no era algo que fuera a cambiar en el futuro cercano. No hay necesidad de eso, respondió finalmente Whis mientras apretaba la mano de Sasuke, con los ojos centrados en el resultado de una batalla que inevitablemente había causado. Después de hoy, James Ironwood perderá todo su prestigio y reputación, y muy posiblemente también su posición y autoridad. En resumen, estaba acabado, al menos, en teoría. Honestamente, no se sabía qué haría ese hombre a continuación, y mucho menos el alcance de la lealtad de quienes lo siguieron, incluidos los Aseaps. Había una posibilidad muy real de que Ironwood se aferrara al poder por la fuerza, y las consecuencias de eso serían desastrosas a escala global, pero eso era solo especulación, por lo que Whis no podía permitir que Sasuke se rebajara al mismo nivel que ese hombre. En ese caso, lo que realmente preocupaba a Whis ahora era qué podría pasarle a su familia, al estar tan cerca de Ironwood. Teniendo en cuenta que había descartado a Winter como un traidor por tener sentimientos por Sasuke y lo que Whis había hecho al desobedecerlo directamente, el general podría atacar a su familia como represalia. Como tus clones ya están en camino hacia allí, ¿podrías enviar uno de ellos a mi casa? Whis le preguntó a Sasuke después de considerar todas estas posibilidades y sus opciones. No es necesario interactuar con ellos, basta con observar desde lejos. Incluso si fuera solo una copia y 20 veces más débil que el propio Sasuke, aún sería más que suficiente para mantener a salvo a su familia y a toda la gente de Atlas. Si eso es lo que quieres. Sasuke no vio ningún problema en eso y casi de inmediato Whis lo abrazó en el aire como agradecimiento. Igual que el invierno. Excepto que Whis era más pequeño y parecía más delicado,
casi como una muñeca. Ahora, ¿por qué no vamos a averiguar qué pasó por aquí? Wei realmente amaba a este chico. No solo le pidió su opinión sobre asuntos importantes, sino que también escuchó sus peticiones sin dudarlo. La hizo sentir valorada e importante, incluso más que las otras chicas que solo podían mirarla y envidiarla. En cuanto a Sasuke, le gustaba pensar que estaba acostumbrado al tipo de miradas de celos que le daban las otras chicas, pero ese no era el caso en absoluto, especialmente con Neo, que tenía las mejillas hinchadas de una manera que solo podía describirse como adorable. Afortunadamente, el asunto en cuestión era urgente y Sasuke pudo ignorar todo eso cuando aterrizó frente a la entrada principal de la academia, y solo entonces Weiss lo soltó. Su sonrisa, sin embargo, permaneció. Puede que haya sido una pequeña victoria, pero a Weiss no le importó celebrarla. Desafortunadamente, eso no duró mucho y, cuando ingresaron a la academia, se convirtieron en el centro de atención en un salón lleno de estudiantes asustados. La tensión en el aire era palpable y no sin razón. Teniendo en cuenta todo lo que había estado sucediendo, ya sea en Vale o aquí en Viken, esta fue una reacción más de lo esperado. ¿Has vuelto? Inmediatamente, Sasuke y las chicas dirigieron su atención al chico rubio de ojos azules conocido como Jaune, que corría hacia ellas. Hombre, estaba tan preocupado. No solo él, sino también Pirra estaban allí, y ella tenía su propia sonrisa porque se sentía aliviada de volver a verlos. Me alegro de que estén todos bien, dijo, pero casi se arrepintió cuando vio el estado de Weiss, con su ropa manchada de sangre y lo que le había pasado a Yan. Su mano. La niña en cuestión no parecía ofendida, pero aún así decidió ocultar el daño cruzando los brazos y dándose la vuelta. Mejor no sacar eso a colación. Incluso Jaune parecía entender esto al permanecer en silencio y, con eso en mente, podía centrar su atención en el hermoso elefante de la habitación y sentir su corazón revolotear por un segundo. Hola, soy Pirra, una gran fan. Lo cual fue algo extraño para ella, de entre todas las personas, pero el mero hecho de que Sasuke fuera el venerado como la sombra de la luz de la luna, la entidad divina que libró a Vale de todos los Grimm con su poder abrumador, fue justificación más que suficiente para su modestia. Su reputación como campeona de Mistral no era nada en comparación, o eso creía ella. Sé de ti. Sasuke había puesto sus ojos en esta chica en el momento en que ingresó a esta escuela, y ella seguía siendo una opción incluso ahora. Yan me dijo que te ganaste tu fama con nada más que tu propio esfuerzo, y puedo respetarlo. Esta chica era literalmente lo mejor que alguien de su edad tenía para ofrecer en este mundo y, a pesar de las limitaciones que tenía ahora, no estaba decepcionado. De hecho, si hubiera nacido en las naciones elementales, Pirra sería alguien capaz de convertirse algún día en Kaiô, y eso significaba mucho. Tenerla a su lado sin duda sería de gran ayuda, incluso si a las otras chicas no les gustara la idea. Los celos realmente eran problemáticos. En cuanto a Pirra, el solo hecho de ser reconocida de esta manera hizo que su corazón saltara y se formara una sonrisa genuina en su rostro. Una cosa era ser puesta en un pedestal y adorada por personas que no entendían el verdadero alcance de sus esfuerzos por llegar a donde estaba. No solo eso, muchos incluso creían que todo lo que lograba era resultado de mera suerte o talento y nada más. Qué ridículo fue eso, y lo peor de todo fue el hecho de que la obligaron a sonreír y saludar a estas personas para mantener intacta su imagen. La mayoría de las veces, ser una figura pública era una molestia. Ahora bien, el hecho de que sus esfuerzos fueran reconocidos por alguien tan poderoso hizo que todo valiera la pena. Sasuke era diferente, y ella realmente quería ser amiga de él o algo más, si era posible, incluso si a las otras chicas que lo seguían no parecía gustarles demasiado la idea, y por pura ironía, a Pirra también le encantó eso. En cierto modo, incluso parecía uno de esos dramas adolescentes sobre los que siempre había leído en libros románticos. Significaba que Pirra podía vivir como una niña normal y finalmente experimentar algo de lo que más deseaba en este mundo. Además, no pudo evitar notar que había una chica más en el grupo, así que tal vez había espacio para una más. ¿Dónde está Ozpin? Sasuke miró a su alrededor y no notó que hubiera ni un solo maestro presente, lo que parecía algo irresponsable considerando la atmósfera pesada, exactamente lo opuesto a cuando entró por primera vez a esta sala. Ahora parece el examen de Chubunin. Se esperaba hostilidad y desconfianza por parte de personas provenientes de diferentes regiones cuya alianza no era más que una inutilidad superficial mientras esperaban la oportunidad de apuñalarse por la espalda. Era casi nostálgico y no en el buen sentido, ya que servía para mostrar con qué facilidad se podía destruir la paz con las acciones de no más de una persona. Oh, el director. Pirra salió de sus fantasías y no pudo evitar mirar hacia otro lado, dejando ver que algo malo había sucedido. El profesor Ozpin y el profesor Goodwich resultaron gravemente heridos en la inesperada pelea contra el general Ironwood. Nadie allí podía entender la razón detrás de esto. Los reinos habían estado en paz durante tanto tiempo. Ahora bien, parecía que en cualquier momento estallaría una guerra, y el miedo detrás de esta perspectiva se manifestaba en los grupos dispersos por todos lados, divididos en función de sus reinos de origen. Nadie sabía qué iba a pasar, por lo que se unieron a aliados concretos cuando las alianzas fuera de sus países de origen se volvieron inciertas.
El único consenso entre todos fue sobre Sasuke, que él tenía algo que ver con todo esto, y especialmente con las chicas que lo seguían. Si hubieran obedecido en lugar de irse y aumentar la tensión entre las potencias, nada de esto habría sucedido. Al menos eso era lo que querían creer y se reflejaba en la hostilidad en sus miradas. Parecía que al final, lo que James Ironwood quería se hizo realidad y todos los que se atrevieron a aliarse con Sasuke se habían convertido en enemigos de Remnant. ¡Qué tontos eran todos! El verdadero enemigo estaba allí afuera, en la oscuridad, preparándose para atacar. No solo eso, había una amenaza mucho mayor proveniente de otra dimensión para provocar el fin de todo en este mundo. A veces, la ignorancia era una bendición, pero solo hasta que se convertía en una maldición. Entonces está vivo. Saber esto hizo que Sasuke se sintiera extrañamente aliviado, más aún cuando no podía sentir la presencia de Ozpin en ninguna parte y había asumido lo peor. Puede que no me guste porque me recuerda al tercer Hokage, pero eso no viene al caso. Mientras Ozpin estuviera vivo, podría aprender más sobre los fragmentos de la oscuridad y prepararse mejor para lo que estaba por venir. ¿Puedes guiarnos hasta dónde están? Sasuke le preguntó a Pirra, y ella asintió inmediatamente, ansiosa por demostrar su utilidad antes de comenzar a guiarlos a la enfermería, donde encontró a los profesores vigilando la puerta. La vida de Ozpin debe ser extremadamente valiosa, casi como si fuera un Kaiju. Por lo poco que sabía, este hombre tenía una reputación que lo convirtió en una leyenda viviente, probablemente el equivalente al dios Shinobi de este mundo. Uchiha Sasuke. El Dr. Oblek se enderezó las gafas al reconocer la presencia de alguien cuya existencia desafiaba toda lógica. Veo que has vuelto. Era difícil decir si esto era algo bueno o no. Como gran cazador, te saludo, joven Uchiha. El profesor Port apoyó su hacha en su hombro y se inclinó ligeramente en señal de respeto, pero solo por un momento antes de asumir una postura más hostil, y por una buena razón. ¿A qué debemos el placer de tu presencia? Después de todo lo sucedido, sería extraño que no mostraran este nivel de cautela. Escuché que Ozpin y Glinde estaban heridos, dijo Sasuke directamente al grano, y esto hizo que los dos profesores estuvieran aún más en guardia, temerosos de que él estuviera allí para aprovechar este momento de vulnerabilidad. Como si necesitara algo así para lidiar con esos dos. Después de todo, esos dos no eran Orochimaru. Estoy aquí para curarlos. Esto hizo que ambos se detuvieran y se miraran sorprendidos, considerando qué debían hacer con esta información. Él está diciendo la verdad. Weiss dio un paso adelante para apoyar a su amada. Como podéis ver, fui brutalmente herido en Vale y él me curó. Su ropa era prueba de ello, siendo más roja que blanca por toda la sangre que había perdido. La verdad es que Weiss no debería estar vivo ahora mismo. Está bien entonces. El Dr. Oblek bajó su arma y rápidamente, para sorpresa de todos los que estaban allí, especialmente Port, que estaba a su lado. No te hagas una idea equivocada, Uchiha Sasuke, era necesaria una aclaración detrás de sus acciones, que podrían considerarse cobardes. No confío en ti, menos aún después de lo que pasó en Vale, algo que necesitaba ser investigado a fondo. Pero no puedo impedirte que entres por esa puerta, y eso es un hecho según sus cálculos. Nadie en este mundo podría hacerlo, ni solo ni en conjunto, y tal vez eso explicaba por qué James Ironwood se había vuelto tan loco. Ante un poder inconmensurable, no se podía hacer mucho más. Eres un hombre razonable. Sasuke caminó hacia la puerta después de que el otro maestro también se hizo a un lado para darle paso. Yo tampoco confío en ti, pero espero poder cambiar eso pronto porque al final, este mundo necesitaba sus propios defensores, eso y apaciguar a las chicas reforzando el aura de un hombre para variar. El Dr. Oblek no dijo nada en respuesta, simplemente observó en silencio a este joven y a todas las chicas que lo seguían. No importaba lo atractivo que fuera Sasuke, eso no era suficiente para persuadir a tantos corazones. En ese caso, había algo en este niño que les hacía seguirlo así y Oblek solo podía esperar que no estuviera motivado por algún tipo de manipulación derivada de sus poderes divinos. Me recuerda a cuando era más joven. El profesor Port, por otro lado, no pudo evitar sentirse un poco nostálgico. Fuerte, valiente y lleno de admiradores siguiéndome, qué momento de su vida. Ignorando los delirios habituales de su colega, el Dr. Oblek también entró en la habitación, con su arma siempre en la mano. El hecho de que supiera que era incapaz de detener al joven Uchiha no significaba que simplemente le dejaría hacer lo que quisiera sin estar bajo supervisión constante. Además, esta sería una oportunidad única para ver y documentar las habilidades de una entidad supuestamente divina. Dentro de la enfermería, estaban los otros profesores Viken, todos armados para proteger a Ozpin y Glinde con sus vidas, mientras el médico residente monitoreaba sus condiciones. Por un momento, la tensión en el aire aumentó mientras todos iban en guardia, listos para lo peor, pero el Dr. Oblek y el profesor Port no tardaron mucho en calmar la situación. Este no era ni el lugar ni el momento para iniciar una batalla que no se podía ganar. No están despiertos. Sasuke ignoró a todas estas personas y se acercó a Ozpin y Glinde, tomando nota de su condición. Ya veo, les indujeron a dormir por el dolor. Es comprensible,
teniendo en cuenta que estaban en una situación mucho peor de lo que había imaginado inicialmente. El tipo de daño que recibieron estos dos fue similar al de Jan y Blake, casi como si hubieran quedado atrapados en algún tipo de explosión. Cualquiera que fuera la causa, pudo romper sus auras y quemar sus cuerpos hasta el punto de dejar poca piel expuesta sin estar cubierta de vendas rojas y ensangrentadas. Era una bomba de polvo, se tomó la libertad de aclararlo el Dr. Oblek, ya que nadie más parecía dispuesto. Glinde contuvo lo peor y Ospin ayudó a proteger la escuela, no sin pagar el precio, algo que nadie allí podía creer ni siquiera ahora. Un arma como esa fue hecha para los hermanos Grimm y solo debería usarse contra ellos. Que algo así se use en una escuela, sin tener en cuenta a los estudiantes. No, esa fue probablemente la razón por la que se utilizó en primer lugar. Con los estudiantes en mente, Ospin y Glinde no tuvieron más opción que contener la explosión. Esto solo demostró lo bajo que había llegado a Ironwood, hasta el punto de utilizar una táctica tan cobarde. En cuanto a Sasuke, estaba cada vez más convencido de que simplemente debía deshacerse de ese hombre antes de que se convirtiera en un problema mayor. Esos androides ya eran bastante malos, conocer las bombas solo sirvió para demostrar hasta dónde estaba dispuesto a llegar James a Ironwood. Sin embargo, tal pensamiento prácticamente dejó de existir cuando Sasuke notó que Jan se movía silenciosamente a otra área de la enfermería, y no tardó mucho en entender por qué. Tumbada en una de las camas más alejadas estaba la delicada e inconsciente forma de Ruby Rose. Como reacción inmediata al verla así, Sasuke se encontró en un dilema. Por un lado, quería salir de allí y alejarse lo más posible de esta chica. Por otro lado, quería arrodillarse junto a su cama y acariciar su rostro dormido con el afecto que merecía por amar a un monstruo como él. Desafortunadamente, ninguna de estas opciones era viable en ese momento y Sasuke decidió centrarse en curar a Ospin y Glinde. Ruby estaba bien, él podía notarlo con solo mirarla, y este reencuentro podía esperar, especialmente con la forma en que iba a suceder. Sasuke ya podía ver las lágrimas cayendo en cascada por ese rostro triste mientras lo abrazaba y se disculpaba por algo que estaba fuera de su control. Con eso en mente, puso sus manos sobre Glinde, la que había ayudado a Weiss, Blake y Jan a comenzar a curarla. No solo eso, iba a permitir que su poder corriera libremente por todo su cuerpo y alma, haciéndola más poderosa como resultado. Teniendo en cuenta su nivel actual y el aumento significativo de poder que habían ganado las otras chicas, esta mujer se volvería tan fuerte como Neo, si no más. Inmediatamente, la atmósfera en la habitación se volvió incómoda cuando la llama púrpura de naturaleza siniestra se iluminó en las manos de Sasuke. Aunque las chicas ya estaban acostumbradas, para las demás, esta pequeña exhibición de poder oscuro solo las hizo más inquietas. Uchiha Sasuke. El Dr. Oblek dio un paso adelante y se paró al lado de este joven, observando de cerca cada uno de sus movimientos. ¿Puedes explicar lo que estás haciendo? Esta pregunta fue motivada por algo más que curiosidad, pretendía tranquilizar a aquellos preocupados por lo que estaba a punto de suceder. En cualquier otro momento, Sasuke simplemente habría ignorado tal solicitud, pero sí quería ganarse la confianza. También necesitaba mostrar algo. Además, ese poder que estaba usando no era algo que, si otras personas lo supieran, se usaría en su contra. Lo que estoy usando es una combinación de poderes, comenzó a hablar, y la sala quedó completamente en silencio, todos prestando atención a cada palabra que se decía. Por mi parte, puedo utilizar algo llamado Camino de la Verdad y la Restauración, lo que me permite reparar daños graves a algo más que seres vivos, como los objetos. Esto hizo que Weiss y Neo miraran el resto de sus armas con la expectativa de tenerlas reparadas. Pero este poder es complejo y requiere una preparación que puede ser incómoda. Invocar al Rey del Infierno ciertamente haría que cualquiera saltara de miedo, y eso sería más problema del que valía la pena. Además, estaba el problema de exponer a alguien directamente a su chakra sin refinarlo en energía espiritual pura, como sucedió con Roman y Cinder. Así que estoy haciendo uso de una semblanza que copié del Dr. Argento, llamada Benevolencia, para canalizar y amplificar los efectos de la restauración, como podéis observar. En medio de la llama púrpura de su siniestro poder, la piel de Glinde se estaba curando visiblemente y rápidamente, hasta el punto de que en cuestión de segundos sus ojos comenzaron a abrirse. Fascinante. El Dr. Oblek quedó tan hipnotizado por esta demostración de poder que se olvidó de tomar notas y aprendió más de lo que esperaba. Y pensar que algo así es posible. No solo copiar semblances, sino también combinarlos con algún tipo de potencia extranjera. Con eso en mente, incluso si Sasuke no fuera una entidad divina, se podría explicar el alcance y la variedad de sus poderes. Uchiha Sasuke. Glinde sintió miedo por un segundo al ver a este niño tan cerca de ella, más aún cuando estaba en medio de lo que parecía ser una siniestra llama púrpura que extrañamente no la lastimaba. Esto. Levantando la mano ante sus ojos, los vendajes manchados de sangre se desprendieron para revelar su habitual piel prístina en lugar de carne quemada. Estás curándome. No solo estaba sanando, sino que también estaba restaurando su fuerza e incluso llevándola a otro nivel. Estarás completamente curado en solo unos minutos, le aseguró Sasuke, aunque no lo necesitaba.
Simplemente lidia con cualquier incomodidad que puedas estar teniendo por el momento. Glinde abrió la boca para hablar, pero decidió permanecer en silencio y dejar que el joven héroe de Vale hiciera su trabajo. Aunque la naturaleza de su poder era fría y siniestra, su efecto era todo lo contrario, ser tranquilo y reconfortante, una contradicción, tal como lo era este niño con su corazón inconstante. Luego, sus ojos cambiaron de enfoque para observar a quienes la rodeaban, y ver a todos los maestros allí le trajo cierto alivio, especialmente al no tener ni un solo estudiante herido ocupando las otras camas que no incluían a Ruby Rose. Esto significaba que había logrado contener esa explosión, aunque no sola, y le recordaba a quien había luchado junto a ella contra un enemigo inesperado. En la cama de al lado estaba Ozpin. Por lo que parece, él estaba tan herido como ella, y eso la hizo sentir en conflicto. Desde hacía más de una década, Glinde había seguido a este hombre como si fuera la luz de la salvación. Ella nunca vio nada malo en sus decisiones, incluso cuando eran controvertidas. La aceptación de Ruby Rose fue un ejemplo de ello, motivada por el color de sus ojos. Que puede ser especial o no. Sin embargo, recientemente apareció un nuevo lado de él que le recordó algo que había ignorado durante mucho tiempo. Ozpin era el rey de Vale, alguien que luchó en una guerra mundial y sentó las bases que hicieron de Remnant lo que es hoy. No puedes hacer algo así sin pintar el suelo de rojo con la sangre de muchos. Esta nueva perspectiva hizo que Glinde cuestionara todas sus elecciones y comenzara a considerar otras alternativas. Ahora, sin embargo, no estaba tan segura de qué hacer, porque en ese último momento, cuando se lanzó un misil en dirección a la escuela, Ozpin no dudó en interponerse para ayudar a proteger a sus estudiantes. Si bien la muerte no fue el final para él, sino el comienzo de un nuevo ciclo, solo alguien con el corazón en el lugar correcto estaría dispuesto a llegar tan lejos. Está hecho. Sasuke sacó a esta mujer de sus pensamientos y se hizo a un lado para darle espacio para ponerse de pie. Sin embargo, debo advertirles que tengan cuidado. Un aumento inesperado de poder como ese podría tener resultados desastrosos si no se maneja con cuidado. ¿Qué quieres decir? Glinde inmediatamente se puso a la defensiva, ya que no le gustaba que alguien que mirado mucho más joven que ella. Sé que me lastimé, pero solo porque era una situación extrema eso no volvería a pasar, probablemente. Si surgiera una situación similar que la obligara a sacrificarse para salvar a sus estudiantes, no dudaría en pagar el precio. Eso no es lo que quise decir. Sasuke casi suspiró, odiándolo cuando tuvo que explicar algo que debería ser obvio. Al estar expuesto a mi poder, el tuyo también se ha transformado en algo más. Esta vez no necesitó decir nada más, la implicación era obvia. A excepción de las chicas que ya habían recibido este poder, todos los demás comenzaron a murmurar entre ellos, y les resultaba difícil creer que algo así fuera posible. Después de todo, Glinde solo había estado expuesta a ese poder siniestro durante no más de unos minutos. ¿Cómo pudo eso haberla fortalecido hasta el punto en que fue necesaria una advertencia? Sin embargo, si esto fuera realmente cierto, las posibilidades detrás de ello serían tremendas. Tú. Glinde abrió bien los ojos y recién ahora notó que no llevaba gafas, pero podía ver perfectamente y sentir que algo realmente había cambiado en su aura. Me bendijiste, lo opuesto a lo que los hermanos de la luz y la oscuridad le habían hecho a Ozpin al maldecirlo para que caminara por este mundo para siempre. Esto hizo sonreír a las otras chicas, sabiendo muy bien cómo se sentía esta mujer, excepto Neo, quien solo puso los ojos en blanco porque creía que seguía siendo la más fuerte. Prefiero el término mejorado. Sasuke realmente necesitaba aclarar todo este asunto de Dios. Ahora necesito despertar a Ozpin. Su curación sería diferente y tomaría más tiempo, ya que no quería hacerlo más fuerte antes de estar seguro de que estaban en la misma página. Capítulo 75. Cuando Ozpin abrió los ojos, había muchas cosas que esperaba y la mayoría de ellas tenían que ver con la muerte. Teniendo en cuenta lo que había sucedido, la explosión de luz y fuego y el dolor agonizante que siguió de cerca, la muerte parecía ser el único resultado. Ozpin lo había experimentado lo suficiente como para ser más que capaz de reconocer este sentimiento despreciable. Como resultado, perdería el control de su cuerpo, una segunda voz aparecería en su cabeza. O sería él quien se convertiría en la segunda voz en la cabeza de otra persona y tendría que comenzar el proceso de asimilar a su nuevo anfitrión en una nueva versión de sí mismo. Uno que era mucho más débil y roto que el anterior. Esto había sucedido tantas veces a lo largo de milenios que Ozpin había perdido la cuenta y, sin embargo, todavía no podía acostumbrarse. La mayoría de las personas que conocían su secreto veían su maldición como una especie de bendición, la codiciada vida eterna. Qué equivocados estaban todos. No solo destruyó la vida de quien lo acogió, sino que también distorsionó su propia alma en algo que solo podría describirse como blasfemia, violando el orden natural y el ciclo de la vida. La hipocresía del Dios de la Luz, que lo condenó a repetir este proceso por la eternidad, no conocía límites. Actualmente, Ozpin no era más que una sombra de Ozma, cuya cordura estaba siendo mantenida por la fuerza por el poder que lo maldijo. Esta fue una pesadilla que nunca terminaría sin que el mundo también terminara, o eso creía Ozpin, pero solo hasta hace poco, cuando apareció una nueva entidad divina en Remnant.
Uchiha Sasuke era un dios joven, o al menos alguien en camino de convertirse en uno, que aún no había sido corrompido por la antipatía resultante de la vida eterna. Algo a lo que ni siquiera Ozpin era inmune, volviéndose cada vez más insensible a medida que pasaban los años, siglos y milenios. De hecho, solo se arrojó frente a esa bomba de polvo para proteger la escuela, la doncella caída medio muerta, la bóveda con la reliquia de la elección y Ruby Rose. Por mucho que odiara admitirlo, las vidas de los otros estudiantes eran insignificantes en comparación con los artículos enumerados. Ruby Rose, por ejemplo, sus ojos plateados por sí solos elevaron su valor a otro nivel, pero luego estaba Uchiha Sasuke, quien sentía afecto por ella, y esto solo sirvió para poner su vida por encima de la de todos los demás, incluso la suya. Todo para agradar y apaciguar a este joven dios cuyo corazón aún late de emoción, pudiendo amar y odiar. Uchiha Sasuke era un dios mucho más humano de lo que los hermanos de la luz y la oscuridad alguna vez fueron o podrían ser. De lo contrario, Ozpin habría dejado a Glinde solo para lidiar con esa bomba y habría centrado todos sus esfuerzos únicamente en matar a James, ese débil traidor que sucumbió a la desesperación y le dio la espalda a sus principios apenas unos días después de descubrir la existencia de un poder superior. Si Ozpin fuera tan débil, habría seguido el ejemplo de Salem y se habría arrojado a la oscuridad para convertirse en un monstruo hace milenios. Desafortunadamente, darse por vencido no era una opción y tuvo que seguir adelante, soportando todo solo. Al menos así era hasta hace poco. Con la llegada de Uchiha Sasuke a este mundo, todo cambió. Alguien así podía ser a la vez salvador y destructor, y Ozpin quería creerlo mejor, ya que no había nada más que pudiera hacer contra tal entidad de poder. De hecho, durante mucho tiempo el optimismo fue lo que lo mantuvo en marcha. Debe ser por eso que Ozpin cometió tantos errores, volviéndose complaciente al confiar en personas que apenas lo merecían solo porque habían alcanzado una posición de poder o habían demostrado ser individuos formidables. James y Raven fueron ejemplos perfectos de ello. Afortunadamente, esta vez parecía que todavía había esperanza que brillaba en rojo y púrpura. Reflejándose en los ojos de este joven dios ante él y en el siniestro poder que se utilizaba para sanarlo. Uchiha Sasuke. Ozpin reconoció la presencia de este enigma y no pudo evitar sonreír, aunque débilmente. Veo que has vuelto. No solo eso, sino que Glinde también estaba perfectamente bien e incluso vestía ropa nueva, parada a su lado mientras sostenía su mano con preocupación grabada en sus ojos verde rojizos con rastros de lágrimas. Ella lloraba por él, y eso encendió una chispa de emoción dentro de él, aunque fuera por un momento. A decir verdad, si Ozpin no hubiera perdido ya el interés por el placer carnal y cerrado su corazón por Salem, se habría enamorado de esta mujer cuya lealtad solo era superada por su belleza. Alguien que lo odiaría si supiera todas las verdades que él oculta. Podría decirte lo mismo, respondió Sasuke de acuerdo e hizo que Ozpin dirigiera su atención hacia él y levantara una ceja, confundido. Tu corazón dejó de latir por un momento. Poco después de haber comenzado el tratamiento, se ganó una reacción hostil por parte de los demás en la habitación, creyendo tontamente que había sido obra suya. Una vez más, tales acusaciones fueron ofensivas. En este punto, si Sasuke usara sus poderes sin restricciones, destruir este mundo no sería ningún problema. Por ejemplo, podría restaurar la luna y obligarla a colisionar con el planeta, destruyendo todo en el proceso. Con eso en mente, ¿por qué necesitaría recurrir a trucos para lidiar con un hombre en su lecho de muerte? Al menos las chicas estaban de su lado, e incluso Glinde, a pesar de su reacción emocional ante la posible muerte del hombre al que seguía, no había sospechado de él. Afortunadamente, no había nada en esta situación que un Chidori no pudiera resolver. Ya sea para revivir a Ozpin por la fuerza o para poner a cualquiera de estos idiotas en su lugar, si se atreven a dar un paso más. Aunque no sé si mantenerlo con vida fue una elección sabia. Ahora que Sasuke estaba en contacto directo con el cuerpo de este hombre, podía sentir algo que antes había pasado desapercibido. Su alma no es normal. No es que fuera un experto en este tema, pero aún así estaba seguro de que las almas no debían estar tan distorsionadas. En cierto modo, incluso se parece a Bael. Eso no podría ser una buena señal, especialmente con el poder casi imperceptible que mantenía unida a esta alma retorcida. Algún tipo de Yan Chakre, similar al de los 6 caminos. Esto planteó muchas preguntas y solo sirvió para demostrar que este Ozpin no era normal. Ahora todo lo que tenía que hacer era descubrir cuán graves eran las implicaciones detrás de toda esta anomalía. En cuanto a Ozpin, su mente estaba en otra parte. Entonces no me lo imaginaba y de hecho morí, aunque fuera por un momento. Conocía muy bien la muerte, siendo a estas alturas un viejo amigo. Supongo que es bueno que mi reencarnación no ocurra de inmediato. En algunos casos, podía llevar meses y ese era uno de los muchos inconvenientes del proceso. Lo cual no fue mucho, considerando la alternativa de empezar desde cero cuando era bebé cada vez. Ahora eso sería un verdadero infierno. Si ese es el caso, debo agradecerte, Uchiha Sasuke, le dijo Ozpin a este joven dios y no recibió más que un «Achen», en respuesta. Un dios de pocas palabras, al parecer. No es exactamente algo malo, pero es un rasgo a tener en cuenta,
y pronto su atención se centró en Glinde. Puedo asumir que la escuela es segura. Necesitaba saber si sus esfuerzos eran suficientes para proteger lo que más importaba. ¿Te refieres a los estudiantes? Glinde preguntó solo para estar segura, y Ozpin solo asintió, después de un momento de silencio. Todo está bien, considerando todas las circunstancias. Sabía que esa bomba de polvo todavía era algo experimental. De lo contrario, toda la escuela podría haber sido destruida junto con las vidas de todos los estudiantes y profesores. Glinde no pudo evitar preguntarse si este resultado se le había pasado por la cabeza a James antes de que lanzara esa bomba. Una parte de ella quería creer que así era, que él era consciente de esas limitaciones y que solo quería una distracción para escapar. De cualquier manera, eso no borró lo que él había hecho, y ella no fue la única que pensó eso. Ya veo. Ozpin exhaló un poco de alivio, contento de saber que lo peor se había evitado. ¿Qué pasa con James? La mera mención de ese nombre fue suficiente para empeorar el estado de ánimo en la sala, donde incluso Sasuke había entrecerrado sus ojos únicos de una manera poco amigable. Nuevamente, un detalle que Ozpin necesitaba tener en cuenta y que podría resultar útil más adelante. Lamento informarle, pero el general ha escapado, señor, se tomó la libertad de responder el doctor Oblek, ya que fue él quien tuvo la reacción más racional. ¿Cómo debemos proceder? No solo sobre los hechos ocurridos en la escuela, sino que también quería hablar de lo ocurrido en Vale, pero quizás sería mejor abstenerse de abordar este tema en presencia del posible culpable. Buena pregunta. Ozpin también estaba pensando en ello, pero había una solución más sencilla y directa. ¿Qué opinas, Uchiha Sasuke? Esto tomó a todos por sorpresa, incluido el dios en cuestión. Al pedirle su opinión, Ozpin estaba estableciendo una especie de jerarquía o al menos elevando el valor y la autoridad de Sasuke a su nivel. Dependiendo del punto de vista, esto podría ser tanto una señal de respeto como de miedo. Olvídate de esa excusa de hombre, salió Sasuke de su estupor y respondió casi de inmediato, después de haber discutido esto con Whis anteriormente. Hay problemas mucho mayores que afrontar. Entrecerró los ojos e incluso dejó de curar a Ozpin, diciendo pronto algo que hizo que la expresión serena e irritantemente sonriente de este hombre desapareciera sin dejar rastro. Fragmentos de oscuridad, ¿te suena familiar ese nombre? De hecho, la mera mención de esas cosas hizo que tanto Whis como Jan se sintieran visiblemente tensos y sus corazones se estremecieran ante los recuerdos de sus experiencias cercanas a la muerte. En cuanto a los demás, a excepción de Neo y Blake, quienes también habían visto a Luciel cara a cara, solo Glinde reaccionó de manera similar, expresando conmoción ante la mención de un secreto que podría sacudir al mundo. A excepción de Glinde, necesito que todos los demás salgan de la habitación, ordenó Ozpin e incluso se puso de pie, sin importarle el dolor en su cuerpo herido, y recuperó su arma para usarla como apoyo. Necesito hablar con el señor Uchiha en privado. El silencio y la confusión fueron la respuesta inmediata, pero pronto dieron paso a una obediencia incuestionable. La autoridad de Ozpin era tal que incluso las niñas estaban a punto de irse con los demás profesores. Puedes quedarte. Sasuke detuvo a Whis, Blake, Jan, Neo e incluso Pirra, pero no a Jaune, quien entendió el mensaje sin cuestionarlo y continuó saliendo de la habitación con los otros profesores. Aparte de Pirra Nikous, todos ustedes ya conocen el tema en cuestión. No solo eso, sino que también necesitaban aprender más sobre el enemigo al que tendrían que enfrentarse dentro de un mes. Entonces debería irme. Pirra preguntó, sin saber qué hacer cuando sentía que no pertenecía allí. No quiero ser una molestia. Fue suficiente ver la forma en que las chicas que seguían a Sasuke la miraban, siendo casi hostiles en ese momento. En cierto modo, podía manejarlo e incluso le gustaba por el drama adolescente. Sin embargo, estaba claro que la situación era grave y estaba a punto de tener lugar una discusión extremadamente importante, hasta el punto de que Ozpin estaba inquieta, por no decir descontenta con su presencia. Dime, Pirra Nikous. Sasuke ignoró todo lo demás y se acercó a esta chica cuyo talento logró captar su interés de una manera que solo Neo y Ruby podían comparar. ¿Por qué quieres convertirte en cazadora? Una pregunta que todos los que siguieron este camino habían escuchado al menos una vez, pero cuya respuesta variaba de persona a persona. Algunos, como Ruby Rose y Jaune Arc, aspiraron tontamente a ser héroes en un mundo que no podía salvarse con meros ideales. Otros, como Whis Snee y Blake Beledone, se sacrificaron buscando redención por algo de lo que no eran directamente responsables. Luego estaban aquellos con intenciones menos nobles, como Jan Xiaolong y Winter Snee, con una segunda agenda en mente, que los motivaba a seguir ese camino. El propio Sasuke no era un ejemplo a seguir y buscaba convertirse en Shinobi solo por poder y venganza. Sin embargo, nada de esto cambió el hecho de que ahora luchaba para proteger en lugar de destruir. En cuanto a Pirra, tenía una respuesta simple y directa que siempre usaba en las entrevistas mientras saludaba a sus fans con una sonrisa falsa. Esta vez no. El que preguntaba era un verdadero héroe y entidad divina capaz de hacer cualquier cosa, incluso bendecir a otros con su poder. Pirra no podía mentir ni dar una respuesta a medias que ni siquiera ella creía. Esto era grave y una posible prueba de su determinación.
Luchar por los que no pueden. Pirra cerró los ojos y pensó en su madre en Arges, su timidez y duda dieron paso a algo más. Ser el campeón del pueblo y demostrar que todavía hay esperanza en medio de la oscuridad de este mundo, porque estaba destinada a ser una gran cazadora y tenía que estar a la altura de las expectativas de todos. Tales palabras hicieron que quienes permanecían en la habitación guardaran silencio, mirándola bajo una nueva luz. Parecía que Pirra era mucho más de lo que parece. Ag. Neo podía imaginar lo que Román habría dicho después de escuchar eso, sintiendo náusea solo por estar en presencia de ese tipo de altruismo. Estoy rodeado de buenos zapatos. Al menos Sasuke no era así que sobreviviría. Es una carga bastante pesada la que estás intentando soportar. Sasuke, por otro lado, vio mucho más en esta chica que el mero engaño que era evidente en Ruby Rose y sus sueños. Pirra tiene la adoración de la gente y el potencial de ser un símbolo así. En cierto modo, ella ya estaba en camino de convertirse en algo parecido a un Kaiju. Pero si realmente crees que puedes, entonces lucha junto a mí para proteger este mundo. Dicho esto, se acercó a esta chica y sus ojos no podrían haberse abierto más con sorpresa. O su corazón latía más rápido. Uchiha Sasuke, la sombra de la luz de la luna, la estaba reconociendo y aceptando. Sí. Pirra agarró la mano de quien admiraba sin dudarlo, su sonrisa no pudo ser contenida mientras su corazón saltaba de emoción. Estaré bajo tu cuidado a partir de ahora. En respuesta, su cuerpo quedó cubierto por esa siniestra llama púrpura de antes. Al principio, Pirra sintió miedo, pero solo hasta que recordó lo que le había pasado al profesor Goodwich hace un momento. Tú también me estás bendiciendo. Pirra podía sentir que su cuerpo se hacía más fuerte e incluso su alma se transformaba en algo más. Te prometo que no te decepcionaré. Ella estaba usando ambas manos para sostener a Sasuke, y solo su disciplina le impidió intentar abrazarlo, y tal vez incluso hacer algo más. Claramente a las otras chicas no les gustó lo que estaba pasando. Después de todo, con Pirra uniéndose al grupo y la forma en que sus ojos brillaban como esmeraldas con su rostro sonrojado, la competencia por el afecto de Sasuke solo se había vuelto más intensa. No es una bendición, solo fortalecedor. Una vez más, Sasuke tuvo que corregir este malentendido mientras hacía todo lo posible por ignorar la mirada que le estaban dando las chicas. No es que importe. Si los celos resultaran ser un obstáculo durante el entrenamiento, tendría que empezar a ser menos considerado y volverse más estricto con estas chicas. Había demasiado en juego como para permitir que emociones tontas dictaran sus acciones. Sin eso en mente, Sasuke se volvió hacia Ozpin, cuya mirada no podría haber sido más rígida y llena de juicio. Podemos llegar a lo que realmente importa: la próxima guerra contra los fragmentos de la oscuridad y Kaguya. No deberías apresurarte a dar tu bendición a los demás. Uchiha Sasuke. Ozpin no pudo evitar desaprobar esta imprudencia que le recordaba el pasado que dio forma a este mundo roto. Nunca se sabe cuándo resultará ser una maldición. Glinde, siendo la única en la sala que entendió el verdadero significado detrás de esas palabras, tenía los ojos enfocados en sus manos, considerando las implicaciones ignoradas de recibir poder de un dios. Si bien había verdad detrás de las palabras de Ozpin, ella no podía ver nada malo en la bendición que había recibido. De hecho, Glinde se sentía tan bien, hasta el punto de que nunca se había sentido mejor en su vida. Sus ojos ya no necesitaban gafas para ver perfectamente y todos sus sentidos estaban más agudos. Aparte de eso, el cambio más significativo fue en su aura. Sus reservas no solo habían aumentado enormemente, sino que la calidad y la densidad también estaban en un nivel completamente diferente. Tal vez, solo tal vez, no había una maldición escondida en lo que le habían dado, y no todos los dioses eran malos. Además, Ozpin no podía hablar de bendecir a otras personas cuando lo había hecho innumerables veces en el pasado con su magia. Las doncellas fueron su creación y, si lo que dijo Kuro era realmente cierto, Ozpin había otorgado poder a esas 4 mujeres después de, bueno, conectando íntimamente con cada uno de ellos, quizás incluso al mismo tiempo. En ese caso, el único problema posible que Glinde debía considerar sería la persona que recibió la bendición. Si ella no estaba equivocada, todas las chicas que siguieron a Sasuke habían recibido poder de él. Black Veledone fue alguien cuyo pasado no podría haber sido más complicado. Siendo hija del creador de la versión pacífica de Colmillo Blanco y miembro de la versión terrorista hasta hace poco. Glinde estaba en contra de aceptarla en Viken sin investigar más a fondo sus motivos, pero Ozpin, como de costumbre, simplemente se encogió de hombros e ignoró el peligro potencial que su existencia representaba para los demás estudiantes, especialmente para Weiss Snee. Tenía que haber límites a la coincidencia. Sin embargo, parecía que la niña solo intentaba cambiar su vida porque nadie era tan estúpido como para creer que una simple pajarita sería suficiente para ocultar su identidad e infiltrarse en Viken para asesinar a la heredera de la familia más poderosa del mundo. La niña ni siquiera había cambiado su nombre. En ese caso, tal vez no haría mal uso del regalo de Sasuke, pero no estaría mal vigilarla, por si acaso. Algo similar podría decirse de Weiss Snee, considerando que estaba en Viken para escapar de la mala influencia de su padre. Podía ser malcriada y arrogante, como se esperaba de alguien que creció entre la nobleza, pero su corazón estaba en el lugar correcto.
De lo contrario, Weiss no habría elegido seguir este arduo camino cuando nació en una cuna dorada. En el futuro, si todo iba bien, esta chica sería alguien que traería grandes cambios a Remnant. Pirra Nichols era una de las personas de las que Glynde sabía que no tenía que preocuparse. La niña era ejemplar y alguien que estuvo a la altura de su reputación. Esta chica multicolor, sin embargo, era una desconocida que ni siquiera estaba en la lista de estudiantes, pero cuya apariencia coincidía con la descripción de un criminal buscado en Mistral y Vale. De repente, las preocupaciones de Ozpin no parecían completamente infundadas. Luego están las hijas de Tayan. Glynde miró por encima del hombro a las dos hermanas, una de las cuales todavía estaba inconsciente. Ruby Rose y Jan Xiaolong. La hermana menor era tan pura e inocente que era preocupante, algo que quedó demostrado en el primer encuentro que tuvo con Uchiha Sasuke en la comisaría. Kuro y Tayan deben haber sido sobreprotectores debido a lo similar que era a su madre, Summer Rose. Con eso en mente, era poco probable que Ruby causara problemas. Su hermana, en cambio. Jan Xiaolong era rebelde, por decirlo menos, y tenía serios problemas de ira cuando hablaba más de lo que debía, hasta el punto de meterse bajo la piel de Glynde y romper la compostura, lo que la llevó a hacer lo impensable en cualquier otro momento, comparando a una joven que aspiraba a ser cazadora con su madre criminal. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Glynde sucumbió a sus emociones y descendió tan bajo. Ahora, ella lamentaba profundamente haberlo hecho, porque Jan había regresado con el niño que había perseguido, pero sin una de sus manos. Glynde solo podía imaginar lo que había sucedido en Vale mientras estaba inconsciente. Dejando eso de lado, parecía que Uchiha Sasuke no solo estaba entregando poder a las chicas guapas que quería en su harén, con suerte. Después de todo, eso incluiría a Glynde como objetivo, y ella no sabría cómo lidiar con los intereses de un dios que parecía tan joven como sus estudiantes. Puedo asumir que estás hablando por experiencia. Sasuke rompió el silencio y no pudo evitar esbozar una sonrisa mientras la expresión del hombre frente a él vacilaba nuevamente, aunque casi imperceptiblemente. He visto tu alma, Ozpin. Esta vez. La reacción fue visible para todos y eso solo sirvió para demostrar que este hombre estaba ocultando algo. Debo decir que, con la excepción de Bael, el fragmento de la oscuridad que me atacó en Vale, nunca he visto nada más retorcido que tu alma. Eso significó mucho viniendo de él, alguien que había visto innumerables monstruos en las naciones elementales. Dime, Sasuke enfrió su expresión y el aire que lo rodeaba mientras sus ojos brillaban rojos y morados. Eres una especie de monstruo devorador de almas como Bael. El peso detrás de tal acusación simplemente no podía compararse con la presión ejercida por el poder que llenaba la habitación. Todas las chicas podían sentir una gota de sudor goteando por su piel mientras miraban a Ozpin y su expresión sin emociones bajo una nueva luz. Después de lo que la mayoría de ellos habían visto en Vale, dudar de las palabras de Sasuke ni siquiera se les pasó por la cabeza. Si dijo que había algo mal con el alma de Ozpin, entonces tenía que ser verdad porque no tenía motivos para mentir. Como si eso no fuera suficiente, estaba la reacción que estaba teniendo el hombre en cuestión. La imagen de Ozpin como un cazador legendario siempre estuvo acompañada de una sonrisa tranquilizadora. Verlo expresar hostilidad tan abiertamente fue inquietante, por no decir aterrador. Como dije, la bendición de un dios puede convertirse fácilmente en una maldición, respondió Ozpin después de un momento de silencio, con su tono de voz complaciente y carente de emoción. Me equivoco, Uchiha Sasuke. Eso no fue tanto una pregunta sino más bien una declaración de hechos. Sasuke odiaba no estar equivocado. Después de todo, él era solo la reencarnación de Indra porque Agoromo tomó la estúpida decisión de elegir a su hijo menor como su sucesor y le concedió todo su poder. Una maldición nacida de una bendición. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Sasuke y todos en la sala fueron tomados por sorpresa por la aparición de innumerables pétalos de rosa acompañados de una luz plateada capaz de ahuyentar toda la negatividad en el aire. En el siguiente segundo, Sasuke casi fue arrojado contra la pared más cercana mientras sostenía en sus brazos la delicada figura de una niña de cabello negro rojizo que podía sacudir su corazón como ninguna otra. Ruby Rose se había despertado, al igual que sus ojos plateados, rebosantes de emoción. Capítulo 76. Una pesadilla. El lugar en el que se encontraba Ruby solo podía describirse como tal, siendo una réplica distorsionada de su aula en Signal. Estaba oscuro y solitario a pesar de que estaba lleno de gente. Excepto que estas personas no tenían rostro y sus cuerpos parecían sombras andantes, casi como si fueran los propios Grimm vagando por el mundo sin rumbo. Aunque estas siniestras figuras no tenían ojos rojos, todavía estaban tan vacías como sus sonrisas y palabras amistosas. Falso, todos ellos. Después de todo, esto fue solo un truco utilizado para tranquilizar a Ruby y liderar la conversación hasta que Jan se convirtió en el tema principal. Como siempre. Eso es porque, a los ojos de estas personas, Ruby no importaba. Ella era solo un medio para un fin. Sin embargo, incluso sabiendo esto, Ruby era ingenua y le gustaba engañarse a sí misma, creyendo tontamente que, con el tiempo, algunas de estas personas verían que ella era más que la hermana pequeña de Jan y que también la querrían.
Ruby no solo no logró ser tan sociable y genial como su hermana mayor, sino que tampoco era tan bonita ni tan fuerte como ella. Algo que permaneció inalterado durante años, incluso después de crecer, tanto en tamaño como en fuerza y belleza. Durante un tiempo, Ruby creyó que algo andaba mal con ella, lo que provocó que los demás mantuvieran la distancia, a pesar de que estaban tan cerca. En cierto modo, tenía razón, pero no por la razón por la que creía. Quizás, en el fondo, algunas de estas personas estaban interesadas en ella, pero fueron rechazadas por aquellos a quienes Ruby amaba más en el mundo. Su hermana mayor, su padre y su tío, su familia estaban detrás de la razón por la que Ruby siempre estaba sola. Gracias a ellos, Ruby nunca pudo hacer un solo amigo real, ni siquiera ser el blanco de interés de los chicos y recibir una confesión de la que hablaban tantos de sus compañeros, casi como si fuera la cosa más increíble del mundo. Algo que Jan experimentaba a diario mientras estaba rodeado de amigos y admiradores. Inevitablemente, en un momento dado, aunque fuera inconscientemente, Ruby había comenzado a envidiar a su hermana mayor y tal vez incluso a resentirse con ella, a pesar de amarla. ¿Cómo podría Ruby no sentirse así cuando había tanta diferencia entre ellos? Jan había sido libre de hacer lo que quisiera desde que cumplió 13 años, pero no ocurrió lo mismo con Ruby. De hecho, tuvo que estar acompañada incluso para visitar Vale. Eso fue tan injusto. Aún así, Ruby nunca tuvo el corazón para dejar que sus pensamientos se conocieran y prefirió centrarse en lo que amaba, como trabajar en Crescent Rose. Pensándolo bien, no en vano se volvió tan fanática de las armas. Después de todo, las armas eran una extensión de un cazador y sus mejores amigos. Entonces, en una de las raras ocasiones en que Ruby decidió acompañar a Jan a Vale, probablemente siendo la última por un tiempo ya que pronto se uniría a Viken, se reunió con él. Por un momento, Ruby incluso dejó de pensar, mirando a ese chico como si no fuera de este mundo. Lo cual fue irónico, considerando que ese resultó ser el caso, como descubrió más tarde. Pero en ese momento, por primera vez, Ruby sintió que su corazón se agitaba y su rostro se calentaba como nunca antes al ver a alguien que no parecía una sombra andante, sino un príncipe sacado directamente de un cuento de hadas. En cierto modo, era como en aquellas películas románticas, y ella se había enamorado a primera vista. Sin embargo, Ruby no se dejó engañar, al menos, no más de lo habitual. Porque al final estaba segura de que todo sería exactamente como siempre. Incluso este chico súper guapo pondría sus ojos en Jan, se enamoraría de ella e ignoraría a Ruby. O eso creía ella. Inesperadamente, este chico no era como los demás y visiblemente no le gustaba ser el blanco de una atención que solo podía describirse como intrusiva. Entonces, con el pretexto de una apuesta y el apoyo inesperado de su hermana, Ruby decidió ir un paso más allá y hacer lo imposible, abraza a un niño desconocido para ayudarlo a ahuyentar esas sombras, un grupo que no podía ver o ignoraba el hecho de que el objetivo de su atención no estaba contento. Nunca antes Ruby había sido tan audaz y su pequeño corazón apenas podía soportarlo. Sin embargo, a partir de ese momento las cosas solo fueron de mal en peor. A veces Ruby olvidaba lo malas que podían ser esas sombras, especialmente cuando toman la forma de chicas celosas. Ser objeto de insultos la había hecho abrazar al niño y esconder su rostro en su pecho, temerosa de que él la alejara y la dejara sola para lidiar con esas mujeres resentidas. Para su sorpresa, sin embargo, una ola de poder como ninguna otra se hizo presente y la temperatura local bajó, provocando escalofríos en el corazón de todos, excepto Ruby, que quedó hipnotizada por el par de ojos rojos y morados, que brillaban como cristales preciosos. Desafortunadamente, ese momento de admiración no duró mucho, siendo interrumpido por Jan, quien se había sentido abrumado por la ira y el miedo. Lo que siguió fue una pelea nacida de un malentendido, que resultó en una derrota unilateral para ella y su hermana. Al final de todo, Ruby descubrió que sus ojos no eran plateados solo porque eran de un color raro, sino porque eran especiales. Una perspectiva así la emocionó enormemente y al mismo tiempo le planteó innumerables preguntas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se olvidara por completo de ello cuando se encontró en la comisaría por primera vez, extrañamente emocionada por la situación. De hecho, fue uno de los momentos más felices de su vida. El nombre del apuesto chico que recibió su primer abrazo fue Sasuke, Uchiha Sasuke, y estaba abiertamente interesado en ella. Eso nunca había sucedido antes. Más aún con Jan parado justo a su lado, alguien a quien Sasuke había ignorado por completo. Por primera vez, Ruby se sintió como una chica normal y su corazón bailó de felicidad. Sin mencionar el hecho de que Sasuke casi la había besado antes de que Jan la interrumpiera, haciendo otro berrinche. Al recordar ese momento, cuando pudo sentir su aliento acariciando su piel, Ruby deseó haberse atrevido a cerrar la distancia entre ellos y robar los labios de Sasuke. Un error que no repetiría si volviera a surgir la oportunidad. Más aún cuando este encuentro reveló la profundidad de su ignorancia e ingenuidad. No en vano Sasuke quedó atónita después de escuchar lo que tenía que decir sobre el origen de los bebés. Ruby sabía tanto sobre el tema como una niña de 5 años. Solo pensarlo la avergonzó hasta el punto de querer enterrar la cabeza en un agujero.
Algo que se volvió irrelevante poco después de su separación y el ataque de una horda de Grimm, desatado por una explosión de poder y emociones. Incluso ahora, en medio de la oscuridad que la rodeaba, Ruby no había olvidado la intensidad de ese momento, orgullosa de saber que el primer chico que había mostrado interés en ella no solo era el más guapo, sino también el más fuerte del mundo. Con sus ojos plateados, Sasuke era un verdadero héroe. Excepto que, para el objeto de su admiración infantil, tal título era fuente de dolor y sufrimiento. El mero hecho de recordar la forma en que las lágrimas habían caído de los ojos únicos de Sasuke le rompió el corazón. Nunca antes Ruby se había arrepentido tanto de su ingenuidad. Debe ser por eso que ella estaba en ese lugar, recordando todo lo que había sucedido mientras se ahogaba en la cruel realidad de no poder volver a ver al amor de su vida. Sin embargo, después de lo que pareció una eternidad en medio de estos momentos de felicidad y tristeza, incluida su lucha contra Jan frente a la tumba de su madre, Ruby sintió la fría presencia de un aura familiar. Al principio era débil y distante, casi como un susurro, pero poco a poco se fue intensificando hasta el punto de que podía sentirlo tocando su piel. Solo había una persona capaz de hacer algo así. No hubo ningún error, esta aura pertenecía a Sasuke. La mera perspectiva de volver a verlo hizo que su mente revoloteara, su corazón latiera más rápido, sus ojos ardieran con luz plateada y su cuerpo brillara con la luz roja de su aura, de una manera que reflejaba la intensidad de sus sentimientos. Poco a poco, toda la oscuridad que la rodeaba dio paso a la luz, revelando un lugar desconocido lleno de rostros familiares, pero solo uno importaba. Con eso, y antes de que su hermana pudiera decir algo, su cuerpo se movía solo. En el siguiente segundo, Ruby destrozó la cama en la que estaba acostada, creó una tormenta de viento capaz de romper las ventanas y envió todo lo que había dentro de la enfermería volando, incluido Jan, que estaba parado a su lado. No es que importara. El solo hecho de estar en los brazos de Sasuke lo hizo, y Ruby lo apretó como si fuera la persona más importante de su vida. Lo cual no estaba muy lejos de la verdad y solo añadió peso a sus siguientes palabras. Sasuke, comenzó Ruby, con los ojos brillando con algo más que luz plateada y las lágrimas corriendo por su rostro sin parar. Lamento muchísimo haberte hecho daño. Lo que siguió a esta disculpa fue un momento de silencio que no podría haber sido más fuerte, casi como si fuera un reflejo del conflicto interno de una joven con el corazón roto. En cuanto a los demás en la sala, después de recuperarse del shock inicial que había asustado a la mayoría haciéndoles creer que se trataba de un ataque enemigo, solo pudieron mirar fijamente, sin saber qué decir sobre este acontecimiento inesperado. De hecho, la mayoría de los presentes ni siquiera pudieron registrar lo sucedido, sorprendidos por el resplandor plateado y la tormenta de pétalos de rosa que llenó toda la enfermería. De alguna manera, Ruby se había movido tan rápido que su velocidad había superado el nivel de percepción de todos los que habían sido bendecidos por el poder de Sasuke. Para muchos, esto solo podía significar que ella también ya había recibido la bendición de Sasuke, incluso cuando ese no era el caso en absoluto. Incluso Jan estaba confundida, siendo quien más entendía a su hermana pequeña y las limitaciones de su semblante. Ella se hizo más fuerte. Hasta donde Jan podía recordar, antes de este día, Ruby nunca había podido moverse tan rápido ni hacer tanto daño. Y lo hizo sin la ayuda de Sasuke. Es difícil decir si eso fue algo bueno o no. Si bien Jan estaba orgullosa de su hermana pequeña por poder despertar por segunda vez, una rareza que casi se consideraría un mito si no fuera por Neo, esto solo convirtió a Ruby en una aliada potencial aún más valiosa a los ojos de Sasuke. ¿Y qué pasa con esta luz plateada? Jan decidió ignorar los pétalos de rosa que seguían flotando sin desaparecer como lo hacían normalmente y centrarse en la anomalía que irradiaba los ojos de Ruby. Debe ser la capacidad ocular de la que había hablado Sasuke. Una vez más, fue algo increíble que pudo disipar el aura oscura y fría que Sasuke estaba usando para intimidar a Ozpin, elevar la temperatura local y difundir una extraña sensación de comodidad y tranquilidad a través del aire. No en vano Jan estaba tan tranquila incluso cuando vio a su amada hermana pequeña en los brazos de Sasuke, el hombre al que odiaba amar, y no sentirse abrumada por el deseo de interferir como lo hizo con Blake y Weiss en Vale. Después de todo, Jan le había prometido a su hermana pequeña, después de la pelea que tuvieron frente a la tumba de Summer, que nunca volvería a intentar limitarla ni controlarla. ¿Qué vas a hacer ahora, Sasuke? Jan suspiró derrotada y se reclinó contra la pared agrietada contra la que había sido arrojada por la semblanza descontrolada de Ruby. Aprovecha la situación o sé un hombre de verdad. En cuanto a las otras chicas, solo Neo podía entender las ramificaciones de lo que Ruby realmente había logrado. Su semblanza. Tomó uno de los muchos pétalos de rosa que flotaban alrededor, siendo tan reales como las proyecciones que podía crear. Simplemente evolucionó. De repente, Neo ya no era tan especial y eso le dejó un mal sabor de boca. Parece que la competencia se ha vuelto cada vez más feroz. Aplastó los pétalos de su mano y sonrió, sus ojos brillaban igual que los de Sasuke. Pero eso no significa que vaya a perder. Si crear flores y moverse rápido era todo lo que Ruby Rose podía hacer, entonces Neo no tenía nada de qué preocuparse.
Después de todo, su semblanza solo estaba limitada por su imaginación y podía replicar, aunque solo fuera hasta cierto punto, el poder de Sasuke, un semidios. Además, ella era mucho más linda que esta niña, de eso estaba seguro Neo. Desafortunadamente para ella, a Sasuke no le importaban tales trivialidades y tenía los ojos centrados en la niña en sus brazos, tratando de procesar la situación. Al final resultó tal como se esperaba. Ruby era así de predecible, quería decir Sasuke, pero esa no era exactamente la verdad. No solo ha despertado su capacidad ocular, sino que su aura fluctúa a medida que sube a otro nivel, creciendo incluso ahora. Exactamente lo que le pasó a Neo cuando Sasuke la empujó al límite de sus emociones, incluso si no fue intencional. Además, esta luz plateada. Sasuke podía sentir la incomodidad en su piel, su chakra se agitaba como si estuviera expuesto a algo desagradable. Algo excesivamente puro. Incluso más que el chakra yan de los 6 caminos que Naruto había recibido de Agoromo. Tanto es así que esta luz intentaba constantemente purificar la oscuridad en el chakra de Sasuke y fallaba debido a la diferencia de poder entre ellos, siendo tan grande como la distancia entre el cielo y la tierra. A decir verdad, era más fácil que sucediera lo contrario y que Sasuke fuera quien corrompiera a Ruby. La alta probabilidad de que eso sucediera le molestaba profundamente. Sinceramente, eso era lo último que quería y podría ser un problema. ¿Cómo reaccionarán este poder y su cuerpo al ser expuestos a mi chakra yin de los 6 caminos? Sasuke podría imaginar que el resultado sería similar a cuando recibió la marca maldita de Orochimaru, pero ese sería el mejor escenario posible. En el peor de los casos, la reacción podría ser tan letal como lo fue para Cinder y Roman, quienes solo estaban vivos gracias al Dr. Argento. Si ese es el caso, olvídate de darle una marca de 6 caminos, ni siquiera podré fortalecer su aura. Lo cual sería un tremendo desperdicio de talento. Esa luz plateada, si se fortaleciera, podría usarse no solo contra los fragmentos de la oscuridad sino también contra Kaguya y especialmente contra los Zetsu negros. Simplemente deshacerse de esa sustancia negra sería suficiente para debilitar a Kaguya, especialmente considerando cuánto dependía de ella en combate. Esa diosa era poderosa, sí, pero estaba lejos de ser una luchadora. Necesito encontrar una manera de solucionar este problema. Sasuke ya estaba considerando opciones, incluida una que no le gustaba mucho. Incluso si eso significa purificar mi chakra, otra vez. Tener que sumergirse en esos pocos recuerdos positivos de su pasado fue un pequeño precio a pagar a cambio de tener a Ruby a su lado, tal como ella seguramente quería estar. Pero primero, Sasuke extendió la mano y colocó una sobre la espalda de Ruby y la otra sobre su cabello negro rojizo, devolviéndole el abrazo y sintiendo que ella lo apretaba aún más fuerte en respuesta. Necesito calmar este corazón turbulento. Para que Ruby dejara de sufrir por amarlo. Tal como lo hicieron Sakura e incluso Karin. Sasuke no quería que Ruby siguiera el mismo camino que esos dos compañeros de equipo, obsesionados con algo que nunca podrían tener. Después de todo lo sucedido, el dolor, la locura y la traición, Sasuke creyó que Sakura y Karin estaban mejor lejos de él y de una relación tóxica sin futuro, incluso si no estaban de acuerdo con ello. Ruby Rose llamó a la niña en sus brazos por su nombre, y ella visiblemente se estremeció, negándose a mirarlo a los ojos mientras su aura oscilaba aún más junto con su luz plateada. Ella tiene miedo. Tenía miedo de lo que tenía que decir, y eso solo demostró cuánto le agradaba a Ruby, quizás incluso más que Winter. No hay nada de qué disculparse. Esto logró provocar una respuesta diferente en Ruby, de confusión mientras miraba entre su flequillo con sus ojos plateados que parecían estar en llamas, tratando de entender qué quería decir con eso. Lo que pasó en ese momento no fue tu culpa. Sasuke expresó una sonrisa tranquilizadora, deslizando su mano desde la parte superior de la cabeza de Ruby para acariciar su rostro lloroso. Estaba en conflicto, recordando cosas de mi pasado y lo que todo significaba para mí una verdad a medias, lo sabía. Ruby definitivamente conmovió su corazón e hizo que Sasuke sintiera cosas que preferiría enterrar para siempre, como en lo que su hermano mayor quería que se convirtiera. En lugar de un héroe, Sasuke siguió un camino completamente diferente mientras se sumergía cada vez más en la oscuridad, hasta el punto en que quería poner un planeta entero en su contra y sufrir solo por la eternidad. Es más, la marca de los 6 caminos corrompida por la esencia del Grimm en su cuello no ayudó a agravar todos estos sentimientos, casi convirtiéndolo en un monstruo. Sin embargo, fue gracias a esto que Sasuke tuvo ese encuentro con una manifestación subconsciente de su madre, aprendió sobre el deseo oculto en su corazón de querer llegar a ser más de lo que creía merecer, y Winter. La primera mujer que Sasuke realmente aceptó y que él necesitaba salvar, tal como ella lo había hecho por él, sin importar el costo. Entonces, si bien era cierto que Ruby y su infinita pureza perturbaban su corazón, culparla o incluso evitarla no resolvería el problema. Sasuke necesitaba lidiar con ello directamente, tal como lo estaba haciendo ahora. Ruby permaneció en silencio, sopesando las palabras de Sasuke, la verdad detrás de ellas y las mentiras, así como su propia culpa. No hace falta mucho para saber que debió haber tenido un mal pasado, la oscuridad que impregnaba su aura era prueba de ello. Al mismo tiempo,
Ruby también sabía que ella era la que sacaría a relucir este lado malo de Sasuke y lo ahogaría en el conflicto. Tal como había sucedido después de su encuentro en la estación de policía y en el salón principal de Biken. Sin embargo, aunque podía culparla e incluso odiarla por ello, Sasuke la aceptó. Esto fue mucho más de lo que Ruby esperaba y motivo para volver a sonreír. Ella realmente amaba a Sasuke, y de repente, sintió como si le quitaran un peso tremendo de la espalda mientras sus ojos y aura respondían en consecuencia, brillando cada vez más hasta el punto de obligar a todos a su alrededor a cerrar los ojos. Excepto Sasuke, pero no por mucho tiempo. Tal como Ruby había prometido en su pesadilla, si surgiera la oportunidad, no la dejaría pasar. A los ojos de Sasuke, este cambio fue tan inesperado y expresivo que esta vez pudo sentir la intensidad y pureza del poder de esta chica. En respuesta, su eterno Mangekyo Sharingan y Six Tomo Rinnegan se manifestaron instintivamente junto a su siniestro chakra púrpura. Por muy poco logró contener la marca de los 6 caminos en su cuello, pero parecía que incluso el sello Yin en la palma de su mano izquierda estaba reaccionando a esta luz plateada. Sin embargo, todas estas anomalías parecían irrelevantes cuando Ruby aprovechó este momento de distracción para sostener la cara de Sasuke, ponerse de puntillas y finalmente besarlo. El resultado de esta muestra de afecto fue uno que ninguno de los dos podría haber imaginado. El morado y el plateado brillaban juntos, pero no en conflicto, como se esperaba, sino resonando de una manera tan intensa que parecía como si dos mitades separadas finalmente se hubieran unido después de una eternidad separadas. Los ojos de Sasuke y Ruby se abrieron ante esto, pero ninguno de los dos intentó alejarse y romper el beso. Por el contrario, se rodearon con las manos para profundizar esta conexión y sumergirse de cabeza en este sentimiento embriagador. De repente, Sasuke y Ruby solo se tenían el uno al otro en sus mentes mientras sus corazones latían más rápido y sus cuerpos se calentaban de emoción. Como resultado de este momento de pasión y lujuria que nadie alrededor podía ver, la luz y la oscuridad bailaron en armonía de una manera que solo podía describirse como divina, creciendo pronto hasta el punto en que envolvió a toda la academia y explotó fuera del techo de la enfermería en forma de un pilar de poder en su forma más pura. Un fenómeno así era tan vasto que podía verse hasta los reinos vecinos y sentirse en el resto del mundo, incluso en la tierra de las tinieblas. Salem y Luciel, así como cada uno de los otros 6 fragmentos de oscuridad que se preparaban para la guerra venidera, sintieron que sus corazones metafóricos se hundían bajo el peso de esta divinidad que recordaba a los dioses de la luz y la oscuridad. Winter, por otro lado, abrió los ojos en la oscuridad de su celda solitaria y una sonrisa feliz adornó su rostro cansado mientras murmuraba el nombre de su amada. De hecho, por un instante, incluso entidades de otras dimensiones vislumbraron este poder único que les resultaba tan familiar pero que no podía ser más diferente. Momoshiki y Kinshiki se detuvieron en medio de los preparativos para su próximo viaje entre dimensiones, sorprendidos, y no en el mal sentido, de sentir que su próxima comida había mejorado aún más. Naruto e incluso Kurama sonrieron a pesar del cansancio que los afligía. Más aún cuando vieron la expresión de Kaguya oscurecerse hasta convertirse en una máscara de puro odio y la sonrisa siempre presente de Black Zetsu desaparecer sin dejar rastro, reemplazada por pura confusión. Solo habían pasado unos minutos desde que Sasuke fue herido y arrojado al territorio de otras entidades divinas, entonces, ¿cómo diablos estaba emitiendo este tipo de poder? Incluso parecía como si se hubiera convertido en un Otsutsuki en todo menos en el nombre. Más allá del velo, Hagoromo no pudo evitar sentir una ola de orgullo que lo llenaba por esta encarnación de su problemático hijo. El joven Sasuke estaba en el camino del amor, tal como lo había estado Asura una vez antes. Parecía que su intervención era innecesaria y todo estaría bien.